En esta esquina conversamos sobre novedades tecnológicas y más. Bienvenidos al podcast oficial de Houla. Bienvenidos a The Corner. Bienvenidos a todos a la segunda temporada de The Corner. Yo soy Julián y hoy estoy acompañado por mi compañero Bruno Lorenzo. ¿Cómo estás, Brunito? ¿Qué haces, Juli? Contento de arrancar acá la nueva temporada. Me encanta. Y se volvió con un tema que la verdad bastante teníamos ganas de hablar de esto ya hace un tiempo, lo habíamos conversado, que es la biometría. Diferentes usos de la biometría en aplicaciones, por ejemplo, y en distintas funcionalidades. Vamos un poquito como a empezar con los conceptos básicos de la biometría. Dale. ¿Qué se entiende por biometría? ¿En qué se aplica? Creo que la pregunta sería en qué pensás cuando hablamos o hablás de biometría. Bueno, exacto. Y yo diría que es como una manera de medir ciertas características físicas de una persona, como por ejemplo la huella dactilar, la retina, el rostro, la voz, etc. Bien. Y es una tecnología que nos permite identificarnos y o autenticarnos basándonos justamente en esos rasgos que mencionaba anteriormente. Como que podemos ahí abrir el abanico y tener como que dos canales, digamos, que uno es la autenticación y otro es la identificación, donde bueno, la autenticación, para entrar un poco más en detalle, compara un set de datos previamente registrados con los datos posta de la persona que está dando en ese momento. Lo puedes pensar como que resuelve la pregunta de si te querés autenticar en algún lugar y decir yo soy Julián, estos son mis rasgos biométricos, como por ejemplo esta es mi huella dactilar. Perfecto. Y el sistema compara, agarra los datos que tiene Julián guardados previamente y compara con los rasgos biométricos que vos le pasaste y se fija si machean o no. Sí. El otro camino, que es la identificación, podemos decir que capaz que responde a la pregunta quién sos. Claro, directamente, claro, sin nada más. Y ahí vos, siendo el ejemplo de la huella, das o sea, ponés la huella y el sistema automáticamente busca y determina si te tiene registrado y dice, bueno, esta huella dactilar pertenece a Julián. Y por ejemplo, ¿en qué momentos o en qué secciones, por ejemplo, a modo de casos de uso, podemos ver este tipo de canales o este tipo de caminos de lo que es la biometría? Por ejemplo, decía recién de la identificación. ¿En qué momento nosotros pasamos por una biometría de identificación en lo referente a aplicaciones o en lo referente a sistemas en general? Y hay muchos productos y empresas que se especializan en soluciones biométricas, que generalmente pensás en biometría en el día a día de cada uno de nosotros y en que pensás en el Face ID de Claro. los celulares o en el Touch ID en su momento. Pero la realidad es que si bien eso suma y está bueno, para soluciones un poco más complejas se queda corto, y sobre todo en soluciones donde hay dinero por medio o acciones legales. Entonces ahí es donde entran en juego estas empresas que dan un soporte y una solución biométrica mucho más robusta y estable, ¿no? Bien. Pero yendo a la pregunta puntual que vos hacías de dónde podemos encontrar biometría, yo creo que va por ahí en los celulares, para desbloquearlos. Esa es como la más común. Tenemos también control de acceso físico a ciertos lugares. Por ejemplo, en su momento en mi antiguo trabajo, para entrar al data center, por ejemplo, tenías que poner la huella. Claro. Ya era un principio de biometría que uno incluso no lo piensa así, ¿no? Pero muchísimos sistemas tienen distintos tipos de biometría y uno enseguida lo asocia quizás con aplicaciones o con los celulares porque es lo que más utilizamos día a día. Incluso con el celular, acá justo en Uruguay no funciona, pero por ejemplo con Apple Pay, cuando vas a hacer una transacción con una tarjeta que tenés dentro del celular,
te pide también autenticarte antes de confirmar la transacción, y esa autenticación es mediante el Face ID. Entonces Claro. como que vas agregando una capa extra de seguridad. Y casos de uso hay miles. El tema es que hay que entrar a buscar y ver también para lo que se quiera desarrollar en su momento si vale la pena el esfuerzo y la inversión eh, en comparación con el esfuerzo que va a llevar. También autenticación sin contraseñas, por ejemplo, es algo que también yo calculo que en unos años va a estar un poco más de moda, pero es no depender más de las contraseñas, simplemente autenticate con el... Sí, con rasgos o características tuyas y listo. Bueno, Exacto. que hoy día en realidad con todo lo que es Face ID se ha dado bastante ese camino, ¿no? Exacto. Sí, Con lo que es sí, sobre es todo como... cuentas de o sea, acceso a cuentas tanto de banco como de propiamente de redes sociales o recordar contraseñas o ese tipo de cosas con el Face ID se ha solucionado bastante ese camino de Sí, tener que tipear contraseña. han sido los pioneros, obviamente, pero falta como verlo en soluciones un poco más potentes, Claro, digamos. Eh, Me imagino en alguna aplicación del Estado o similar que tengas que tener un usuario para realizar ciertos trámites y bueno, que no dependas de una contraseña. exacto, exacto. Estaría buenísimo. Bueno, algo que se ha avanzado dentro de ese punto, referente por ejemplo al Face ID, me acuerdo que previo a la pandemia, ya de por sí existía Face ID, pero cuando empezamos con todo lo que es tapaboca y demás, tenías determinado problema o con los lentes Sí, de sí, sol y ese tipo de cosas, y eso se fue mejorando. Obviamente los dispositivos también fueron actualizando cámara y sensores como para mejorar justamente esas características, pero hoy día usás prácticamente Face ID con tapabocas, con lentes, con gorro y no detecta complicaciones y sin embargo pones las mismas cosas en otra persona y no va a detectar como que sos vos, o sea, como que no le erra tanto en ese sentido. sí. Eh, entonces como que va bastante acelerado el tema, a mi entender, ¿no? Como 100% como usuario y no como developer, porque no lo soy, 100% como usuario, a mi entender va bastante avanzado el tema en ese tipo de cosas. Que no sé si es bueno o es malo en algunas Ahora podemos otras... entrar capaz en lo bueno y lo malo de Exacto. la biometría, pero sí, volviendo a tu punto, yo creo que se ha avanzado. Igual siento que falta todavía como un push para ver un poco de soluciones más disruptivas sacándole provecho al tema de la biometría. Bien. Y eso creo que va atado de la mano, y si querés ya nos metemos ahí de lleno con el tema de las preocupaciones que los usuarios podemos llegar a tener cuando usamos justamente una solución de este tipo donde tenemos la biometría por atrás. Exacto, exacto. Sí, a mí Eh, como usuario justamente es uno de los puntos que más me interesa de esta charla porque realmente sí, sí, sin duda, al estar vinculado todo lo que son sistemas biométricos con bancos o con bueno, aplicaciones que respaldan datos e información de cada uno, siempre te sale como esa preocupación de, bueno, cuáles son los problemas que puedes llegar a enfrentar la o privacidad de los desafíos. datos La seguridad, generalmente es exacto, la seguridad, la privacidad, exactamente. igual yo creo que ahí es como que lo primero que se le viene a la mente a la gente, y está más relacionado a la solución donde se esté aplicando la biometría más que a la biometría en sí. La tecnología en realidad nunca va a tener la culpa de nada, sino cómo se le uso Tal y cual, qué tal cual. respaldo tenga atrás. Eh, Porque, por ejemplo, hoy ya lo usamos en el día a día con el Face ID para desbloquear el celular, Sí. y nadie se lo cuestiona de por qué lo usamos o no, o dónde Exacto, están mis datos o qué está hacen. instalado en el hábito de utilizarlo porque propiamente ya Apple se encarga de instalarte esos hábitos en Ujú. el uso cotidiano del teléfono y hoy día ya ni siquiera No se cuestiona. no se cuestiona, el promedio de personas utilizan el celular absolutamente para todo, guardar información de lo que sea y antes era mucho más reacio el usuario a tener que hasta hacer una compra online. Te Eh, pongo otro ejemplo. En el aeropuerto también, cuando te vas de viaje, te sacan una foto para migraciones y tenés que dejar tu huella generalmente. claro, claro, Y nadie exacto. se cuestiona eso, pero ¿por qué? Eh, Porque está el gobierno atrás de un país. Entonces, más que la preocupación por los datos,
Es por quién, El es uso por de la quién opera esos biometría es por datos. quién Claro, lo usa y qué respaldo tiene eso atrás. tal cual. Pero por ejemplo, tampoco nos quejamos cuando en una charla con amigos estamos hablando de irnos a vacaciones a X lugar y al día siguiente nos aparece una publicidad relacionada con ese viaje en Instagram o en Sí, YouTube y tampoco nos preguntamos eso. Incluso ya muchas veces hoy en día la gente tiene esas conversaciones por gusto con el celular al lado tal cual, para que le para recomienden alterar cosas. el algoritmo. Y mismo es como a modo de chiste o de gracia en conversaciones generales de, me recomendó tal publicidad Instagram el Sí, otro sí. día porque estaba hablando de esto. Y sí, pero en realidad es porque realmente están accediendo a tus datos y bueno, es que es según responde a quien lo opere, eso es así, tal cual. Sí, hay que sacarnos un poco ese miedo al cambio y verlo como una mejora para ciertas cosas que hacemos en nuestro día a día. Y, y nada, y antes que sacar una conclusión, probar la solución, siempre teniendo en cuenta qué empresa está atrás o qué respaldo tiene, hace cuánto que está en el mercado, etcétera, etcétera, pero sin miedo a probarlo. Tal cual. De hecho, aparte, la biometría agrega una capa extra de seguridad también, que capaz que no se nota mucho, pero es muy difícil de hackear. No digo que en el futuro no se vaya a poder porque generalmente los atacantes le encuentran la vuelta a Le todo, encuentra la vuelta, sí, sí, tal cual. pero hoy en día es muy difícil que alguien se haga pasar por vos en una autenticación biométrica. O sea, la encriptación, como quien dice, de los datos biométricos suele ser más compleja de irrumpir que la encriptación por contraseña estándar, ¿no? O sea, por una contraseña que el usuario decida, que Sí, recuerde. porque son rasgos tuyos que no los tiene otra persona. Claro, Tu retina es la tuya y de nadie más, tu huella es la tuya y de nadie más. claro, exacto. Entonces, creo que esa es la principal ventaja también que tienen las soluciones biométricas. Siempre a nivel de seguridad, o sea, inicialmente teníamos una capa sola, que era eh, algo que vos sabías, como era así, que era tu contraseña o tu PIN o algo similar. Exacto, Después con el sí. paso del tiempo se empezó, o sea, la industria se empezó a dar cuenta de que eso no alcanzaba y se estaba quedando corto y empezaron a aparecer los dobles factores de autenticación, que es el código de verificación que te envían al mail o un OTP enviado al Sí, celular o un token específico incluso. Entonces ahí ya precisabas algo que vos sabías, que era la contraseña o el PIN, y algo más que te lo iban a dar al momento de autenticar. Esto de la biometría agrega incluso una complejidad extra eh, a los posibles atacantes, que es algo que pertenece a vos, es como te decía antes, son rasgos biométricos tuyos y es extremadamente difícil hoy en día, vuelvo a repetir, que alguien pueda hackear. bueno, Brinto, excelente. Me gustó mucho el resumen en general de lo que consideramos como biometría, de las características que hablamos. No sé qué te parece el nuevo formato de Corner. Vamos a estar un poquito más así enfocados en un tema específico. Y lo que sí nos gustaría es invitar a los oyentes, a quienes nos siguen en las redes y a quienes escuchan el podcast tanto en Spotify como en YouTube, como en las demás plataformas, a que nos cuenten, nos compartan un poquito sus pensamientos, experiencias sobre algún caso de biometría, que propiamente puede ser a nivel técnico o a nivel experiencia de usuario. Estaría bueno que lo compartan con nosotros. Sí, bárbaro, Juli. Me encantó el formato nuevo más corto y un poco más a nivel general tocando ahí varios temas. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias, Brunito, por la compañía y gracias a todos por escucharnos. Acuérdense que nos pueden seguir como @howlackdev en todas las redes sociales. Los esperamos a la vuelta.